El Partido Alternativo para Alemania es oficialmente una organización de extrema derecha. Así lo ha calificado este viernes la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Una decisión que pone bajo presión a la formación que liderará la oposición en el Bundestag. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los servicios secretos del Ministerio del Interior alemán consideran que Alternativa para Alemania es un caso seguro de extremismo de derecha por sus posiciones incompatibles con el orden democrático. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha pronunciado, califica la decisión de tiranía disfrazada. Un grupo activista que intenta llevar suministros a Gaza afirma que el barco que operaba fue atacado con drones en aguas internacionales frente a Malta. Las agencias de ayuda advierten sobre la hambruna en Gaza mientras Israel continúa bloqueando los envíos. Un informe de Reporteros Sin Fronteras advierte que los periodistas se enfrentan entornos de trabajo cada vez más hostiles. Esto incluye a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ataca frecuentemente a los medios de comunicación. La inteligencia interior alemana ha dado un paso inédito. Ha clasificado al partido ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, como una organización extremista y una amenaza para la democracia. La medida llega tras las elecciones nacionales de febrero, en las que la AfD obtuvo casi el 21% de los votos y se convirtió en la principal fuerza opositora del nuevo Parlamento. Aunque esta decisión no ilegaliza al partido, sí tiene consecuencias. Desde una mayor vigilancia estatal hasta restricciones en su financiamiento y actividades públicas. De extrema derecha y que atenta contra el principio de la dignidad humana. Así es como el partido de ultraderecha AfD, segunda fuerza política en Alemania, ha sido definido en un reporte de más de 1000 páginas. El nuevo informe del Servicio Nacional de Inteligencia muestra que somos una democracia sólida con los instrumentos legales para proteger nuestra democracia contra amenazas extremistas. Dichas medidas incluyen la observación y evaluación por parte del Servicio Nacional de Inteligencia. La cúpula de la AfD ha tachado la decisión de completo sinsentido, afirmando que el partido está siendo criminalizado justo antes del cambio de gobierno y se planean acciones judiciales. La AfD terminó segunda en las elecciones generales de febrero y recientes encuestas sugieren que su popularidad se ha incrementado. Incluso la muestran como el partido con más apoyo electoral. El Servicio Nacional de Inteligencia afirma que la concepción étnico-racial del pueblo que prevalece en el partido no es compatible con el orden fundamental libre y democrático. El informe señala que existen evidencias de acciones continuas del partido contra refugiados y migrantes, citando declaraciones de políticos de ultraderecha de la AfD en comunicaciones internas, discursos y en redes sociales. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de la AfD? Debemos separar siempre estos instrumentos legales del necesario debate político. Como ustedes saben, como he venido repitiendo, prohibir un partido tiene muchos obstáculos constitucionales por buenas razones. No se puede descartar, pero hay que ser muy cautelosos. En todo caso, no es algo que se haga automáticamente. Por cuestiones históricas, la prohibición de partidos en Alemania es extremadamente infrecuente y hacerlo generaría una gran controversia. Pero esta nueva definición intensificará el debate sobre si tal prohibición estaría justificada o no. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes de tiranía disfrazada el hecho de que las autoridades alemanas hayan clasificado Alternativa para Alemania como extremismo de derechas. Benjamín Álvarez, en Washington, ¿qué tal? ¿Por qué Marco Rubio califica de tiranía disfrazada esta decisión del gobierno alemán? ¿Y cómo se interpreta en Washington la tensión entre aliados? No llama tanto la atención que sean altos funcionarios estadounidenses que hablan sobre este tema de política doméstica, política interior en Alemania, y Marco Rubio no es el único que reaccionó a esta decisión. Otro que también ha apoyado abiertamente a la AfD es Elon Musk, uno de los asesores más importantes del presidente Trump, que en el pasado mantuvo una conversación también en X, en su plataforma, en su red social, con la co-líder del grupo parlamentario de la AfD,
de Alice Weidel. Entonces no es algo nuevo, también es algo que hemos visto del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que 9 días antes de las últimas elecciones federales se reunió con Alice Weidel en Múnich y dijo que no había lugar para un cortafuegos, alegando también que la libertad de expresión está en retirada en Europa, que son comentarios que fueron duramente criticados en Berlín, donde los principales partidos se niegan a trabajar con el partido de la AfD, pero son comentarios que seguramente van a llamar y están llamando la atención también en Berlín, esta crítica tan abierta entre aliados. Claro que sí. Muchísimas gracias, Benjamín Álvarez. Una mujer de 46 años murió y otras 7 personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un automóvil en una parada de tranvía en Stuttgart, al sureste de Alemania. El conductor, un hombre de 42 años, fue detenido en el lugar. Según informó la policía, todo indica que se trató de un trágico accidente de tráfico, sin señales de que haya sido un atentado ni un acto intencional. Las autoridades continúan investigando las causas del incidente. El grupo de activistas Coalición Flotilla de la Libertad afirma que su barco de ayuda fue alcanzado por un ataque con drones cuando se disponía a entregar suministros humanitarios a Gaza. El barco planeaba desafiar el bloqueo israelí de Gaza para entregar ayuda allí. Decenas de miles de gazatíes sufren desnutrición, según la ONU, y ningún suministro humanitario ha llegado al territorio palestino desde que Israel impuso un bloqueo total hace ya 2 meses. Las fuerzas de defensa de Israel no se han pronunciado sobre el incidente. Estas imágenes fueron publicadas por el grupo activista Flotilla de la Libertad. La organización afirma que uno de sus buques, el Conscience, fue atacado por drones israelíes, lo que provocó un incendio a bordo. El gobierno de Malta dice que sus autoridades respondieron a una llamada de emergencia y enviaron ayuda de inmediato. Y aseguran que el fuego fue apagado en cuestión de horas y nadie resultó herido. La activista Greta Thunberg dice que se encontraba en Malta lista para abordar ese buque, pero asegura que los daños causados impedirán a la nave transportar la ayuda a Gaza. Hubo un ataque no provocado con 2 drones. La explosión causó importantes daños al barco, por lo que no puede continuar. Si lo hace, haría tanta agua que se hundiría. Por lo tanto, no será posible hacer llegar la ayuda a Gaza que se necesita con tanta urgencia. Israel ha bloqueado desde principios de marzo el suministro de productos esenciales a Gaza, como alimentos y medicinas. La ONU y la Cruz Roja afirman que las condiciones de la población civil en el territorio son catastróficas. Las reservas de alimentos se han agotado y el acceso al agua es nulo. De hecho, mientras les hablo, en la planta baja de este edificio la gente está desesperada por conseguir agua de un camión cisterna que acaba de llegar. Durante años, la Flotilla de la Libertad ha tratado de llamar la atención internacional sobre el bloqueo israelí de Gaza, pero Israel siempre se ha opuesto a su misión de entregar ayuda humanitaria directamente en el territorio. Varios bombardeos israelíes alcanzaron este viernes zonas en los alrededores de Damasco y en el oeste de Siria, pocas horas después de que Tel Aviv afirmara o confirmara un ataque cerca del Palacio Presidencial. Las autoridades sirias condenaron lo ocurrido y calificaron el lanzamiento de misiles sobre la capital como un intento deliberado de desestabilizar el país. Israel, por su parte, declaró que su objetivo fue, citamos, enviar un claro mensaje al régimen sirio. Israel acusa al gobierno sirio dirigido por islamistas de no detener los ataques contra la minoría drusa. Los bombardeos israelíes golpearon zonas cercanas al Palacio Presidencial. Esta semana se han registrado varios días de enfrentamientos en bastiones drusos en el sur de Damasco. Miembros de la comunidad drusa de Israel protestaron y bloquearon carreteras pidiendo al gobierno israelí que intervenga en Siria. ¿Qué vínculos tiene Israel con la comunidad drusa y por qué tiene Israel interés en defenderla? El periodista Joan Cabasés nos comenta.
Sí, vemos cómo desde la caída del gobierno sirio de Bashar al-Assad el pasado diciembre, Israel ha apostado por un discurso de defensa de la comunidad drusa en el interior de Siria, una comunidad drusa que supone más o menos el 3% de la población en Siria. Esto es en parte debido a que la comunidad drusa está presente en el interior de Israel y está también presente sobre todo en el interior de los Altos del Golán, un territorio sirio, recordemos, que Israel ocupa desde hace más de 6 décadas en el sur de Siria. Pero lo cierto es que hay muchas personas en Siria que dudan de esta buena intención o de la posible instrumentalización por parte de Israel de la comunidad siria. Hay que recordar que Israel está interesado en una Siria débil, en una Siria dividida, y eso pasa principalmente por potenciar las minorías del país. Por último, comentar que estos días hemos estado en contacto con civiles sirios del sur de Siria, donde la comunidad drusa está muy presente, y ellos recuerdan cómo Israel no estuvo ahí para defenderles cuando el Estado Islámico años atrás cometía crímenes contra la minoría drusa. Cambiemos ahora de tema. Malos tiempos para la libertad de prensa. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, el panorama global es alarmante. Según el organismo, en la mitad de los 180 países evaluados, los periodistas se enfrentan condiciones difíciles o muy graves para ejercer su labor. Como muestra este mapa, los países con mayor libertad de prensa se concentran en el norte de Europa y en Groenlandia. Sin embargo, esta lista se ha ido reduciendo de 8 países el año pasado. Ahora solo 7 ocupan los primeros puestos, la cifra más baja desde que empezó esta medición. El informe destaca que la inestabilidad política, el auge del autoritarismo en ciertos países y sobre todo las presiones económicas están afectando gravemente el ejercicio del periodismo independiente. Además, el número de países con los peores registros se disparó. Pasaron de 36 el año pasado a 52 en la edición actual. La mayoría se encuentra en Asia y Medio Oriente. China, Rusia, Turquía e Irán encabezan la lista de estados más represivos con la prensa. Estados Unidos también retrocede. Cayó en 2 posiciones dentro de la categoría difícil, en parte por las restricciones a la prensa durante la administración Trump y por las demandas interpuestas por el presidente contra medios de comunicación. El informe surge tras una de las últimas órdenes ejecutivas de Trump que bloquea toda la financiación federal al Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos, PBS, y a la Radio Pública Nacional, NPR, alegando que son parciales. Reporteros Sin Fronteras lamenta que el gobierno estadounidense haya instrumentalizado motivos económicos falaces para someter a la prensa. Nos amplía la información Benjamín Álvarez desde Washington. Y hay varios ejemplos también. Por un lado, el cierre de Voice of America, un canal que recibía fondos estatales. Por otro, también la exclusión de una de las agencias de noticias más importantes del mundo, Associated Press, porque decidieron seguir hablando del Golfo de México y no del Golfo de América, que fue una orden ejecutiva que también firmó el presidente Trump, que fue algo que los llevó a ya no poder asistir a los eventos en la oficina oval, a no viajar con el presidente Trump en Air Force One, que fue algo que llegó luego a temas judiciales, a casos judiciales. Ahora volvieron a poder hacer ese trabajo, pero hay varios ejemplos y recordemos que estos no son ataques recientes, que el presidente Trump hable de la prensa como el enemigo del pueblo, algo que repite en varios de sus eventos públicos, acusando a los medios de ser fake news a todos y intentar restringir, y algo que es bastante anecdótico, casi se podría decir, que la Casa Blanca está ofreciendo conferencias de prensa con simpatizantes del presidente, donde solo pueden acceder ellos y donde obviamente las preguntas son bastante favorables hacia la administración, que es una posibilidad también de la Casa Blanca de mostrarse una forma transparente sin tener que responder a los medios de comunicación. Pero eso es algo que queda bastante claro aquí, que son los ataques a la prensa independiente, y también el ataque a periodistas que escriben artículos acusando a ellos de no estar sin tener una línea ética en el periodismo, y eso es lo que se está viendo actualmente, donde se complica bastante el tema de la libertad de prensa aquí en los Estados Unidos.
Vamos ahora a la economía, Rosa Casals. Sí, y hablamos de Estados Unidos de nuevo porque hoy conocíamos las cifras de empleo y el crecimiento de empleo en el país se mantuvo fuerte en abril. Según la Oficina de Estadísticas, la economía creó 177.000 puestos de trabajo, incluso en medio de una creciente incertidumbre debido a los aranceles de importación impuestos por el presidente Donald Trump y el aumento de los despidos en el gobierno federal. El resultado superó las expectativas. Por ejemplo, economistas encuestados por la consultora Bloomberg habían pronosticado solo 135.000 nuevos puestos de trabajo. Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,2%. Los mayores aumentos de empleo se produjeron en los sectores de la atención sanitaria, el transporte, el almacenamiento y la hostelería. Un aumento de la contratación por encima de lo esperado y de nuevo una llamada de Donald Trump a la Fed para que rebaje las tasas de interés. Ana Nieto en Nueva York. ¿Puede que haya finalmente rebaja de tipos la semana que viene? No, no está previsto por ningún analista, pese a las presiones políticas de Trump. La Fed ha indicado que tiene la capacidad para ser paciente y ver los efectos de los cambios en la política económica y comercial, algo que esta semana hemos visto con muchas distorsiones de cara al pasado, cuando hemos visto el PIB de los 3 primeros meses y que todavía no se refleja en las cifras de empleo de abril. Aunque se han revisado a la baja, las contrataciones que se contabilizaron tanto en febrero y en marzo han estado muy por encima de lo que esperaban los analistas en abril y no se refleja ni la caída de la confianza que se ha venido registrando en los últimos meses ni los primeros efectos de apenas unos días de los aranceles. La mayor parte de los datos que estamos analizando hoy son datos que se han recogido hasta el 12 de abril. Quienes analizan con lupa, sin embargo, sí que han visto que, por ejemplo, hay 29.000 contrataciones en transporte y almacenamiento, que es el doble de la media mensual en los últimos 12 meses, lo cual parece que ha sido un anticipo de estas importaciones, trabajo que se necesitaba para el anticipo de las importaciones y puede que no sea sostenible. El Estado ha perdido 26.000 empleados en lo que va de año y serán más. Algunos todavía están litigando su empleo en los tribunales y otros están recibiendo todavía indemnizaciones de desempleo y por eso no se contabilizan aún como desempleados. Interesante esta diferencia que comentas. Ana, otro asunto. Hoy la Casa Blanca ha presentado su propuesta presupuestaria, un borrador que apunta a cuáles son las prioridades del Gobierno. Cuéntanos, ¿cuáles son? Pues la propuesta presupuestaria pasa por un recorte de 163.000 millones de dólares en programas de educación, salud, vivienda, en general planes sociales destinados a las familias de más bajos ingresos, pero no solo, también hay un impacto en la estructura del Estado. Se rebajan los presupuestos, por ejemplo, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, que fue clave durante el COVID, la Agencia Medioambiental, el IRS, que es la agencia tributaria, los proyectos de energía renovable, todos tienen rebajas presupuestarias y de calado. El aumento del presupuesto viene para las partidas de seguridad nacional, para la campaña contra la inmigración y para el gasto militar, que sube un 13%. Estos presupuestos rara vez llegan a ser el presupuesto al 100% porque se debate en el Congreso, pero sí dan idea de lo que quiere el Gobierno del Estado, que sea pequeño y más armado. Ana, muchísimas gracias por el análisis y buen fin de semana para ti. Igualmente. Ante la creciente tensión comercial global y los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump, el Mercosur decidió flexibilizar su política comercial para hacer frente a las medidas de Estados Unidos. En una reunión celebrada en Buenos Aires, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron en una decisión sin precedentes que los socios podrán ajustar individualmente sus aranceles y negociar por su cuenta con Washington. La iniciativa, impulsada por Brasil, busca amortiguar el impacto económico de los aranceles estadounidenses y abrir una vía bilateral para defender sus exportaciones. Esto permitirá al Mercosur adaptarse mejor a las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Además, el bloque planea ampliar sus relaciones comerciales con otros actores internacionales clave. Y nuestro compañero en Buenos Aires tiene más detalles sobre este acuerdo del Mercosur. Alejandro Rebosio, muy buenas noches. La iniciativa de Brasil es inédita. ¿Por qué se ha tomado esta decisión de que cada país pueda negociar de manera bilateral con Estados Unidos? Y bueno, ¿qué significará esto en la práctica? Es una decisión inédita, pero también con lo inédito de los tiempos que corren, donde el gobierno de Donald Trump ha impuesto todos estos aranceles del 10% a casi todo el mundo, incluidos los países integrantes del Mercosur. Entonces, la idea es que cada país de Mercosur negocie por separado, Argentina, Brasil, Uruguay
Paraguay y Bolivia, con Estados Unidos y hasta ahora, de hecho, el Mercosur es una unión aduanera, pero una unión aduanera imperfecta. Había unas 100 excepciones del arancel externo común, 100 excepciones que podía determinar cada país rebajar aranceles hasta el 0%. Ahora podrán rebajar hasta 150 productos al arancel cero y de esa manera podrán ofrecerle algo a Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos rebaje a su vez ese 10% de aranceles que impuso a determinados productos de cada uno de los países. Pero esto no significa para nada que se autorice que cada país de Mercosur negocie por separado un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio. Eso está vedado por las reglas de Mercosur. Milei lo quiere, pero los demás socios del bloque no lo aceptan. Alejandro, las relaciones con China del Mercosur son cruciales, ya que es uno de los mayores socios comerciales del bloque. ¿Habrá un acercamiento a Pekín ante el proteccionismo de Washington? Lula quiere ese acercamiento, va a tener próximamente una reunión de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, con China, pero también aclara que él no quiere elegir entre Estados Unidos y China, quiere comerciar con Estados Unidos y con China. Por otro lado, en cambio, Milei está bajo presión del gobierno de Trump para reducir las relaciones con China. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ha pedido explícitamente que Argentina deje de recibir financiamiento chino para reforzar las reservas del Banco Central argentino. Así que en ese contexto se dan las relaciones. Hoy en la reunión de cancilleres de Mercosur no se decidió avanzar con un acuerdo de libre comercio Mercosur-Estados Unidos o Mercosur-China. En cambio, sí se ha decidido, por un lado, ratificar en los parlamentos el acuerdo Mercosur-Unión Europea y por otro lado que el bloque negocie acuerdos de libre comercio con Emiratos Árabes y con ETFA, la región que nuclea a Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Alejandro Rebosio, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo. Gracias a ustedes. Silvia, seguimos con información de la región. Así es, hablamos de migrantes en Colombia porque este es el país con más migrantes venezolanos viviendo en su territorio. Se calcula que son alrededor de 13 millones de personas que escaparon de la crisis que vive Venezuela. El gobierno local contaba con la ayuda humanitaria que daba a Estados Unidos y que llegaba a los migrantes a través de organizaciones no gubernamentales como Save the Children. La ayuda estaba pensada también para evitar que los migrantes siguieran su camino hacia Estados Unidos. Las ONGs tratan de continuar con su misión, pero el cierre de este presupuesto les significó una reducción del 70%. En esta zona de la Guajira colombiana, los más afortunados tienen muros hechos con láminas de metal. Los demás improvisan paredes con plásticos, cobijas e incluso costales de ayuda humanitaria. Aquí viven 6.600 familias de Venezuela, que hoy sienten la cancelación de las ayudas por parte de Estados Unidos. Esmeralda realizó varias capacitaciones para poder recibir un apoyo económico de $700 con el que empezar su negocio, pero el dinero nunca llegó. Pues a causa de lo que sucedió con el gobierno de Estados Unidos y la decisión que se tomó, pues fue cancelada. Y no se pudo lograr, no pudo llegar a mis manos ese fortalecimiento como tal. Con ese dinero, Esmeralda quería fundar un negocio para salir adelante en su país de acogida. Pues no se imaginan el daño que ocasionaron, no solo para mí, sino para muchas personas. Quizás en mi caso simplemente es un fortalecimiento de mi negocio, pero tal vez para otras personas la ayuda tal vez era de salud o de algo, y eso es algo muy importante y vital. En otro barrio irregular se bota la basura de la ciudad, pero los migrantes no se van. En esta casa improvisada, Keila cuida un tesoro, su nevera, una ayuda que le permitió salir adelante. Esa nevera para mí ahorita aquí es como quien dice oro, un diamante para mí. Para mí porque con ese freezer yo he salido adelante, más que todo mi hija, mi nieto, y he logrado, o sea, he guardado, he tenido y, o sea, ese es mi trabajo. Desde que Keila tiene la nevera, su familia ha podido escapar del hambre y mejorar su vivienda.
Yo tengo nietos que viven para allá arriba y a veces les coloco que 100, que 50 pesos. No todos los días ni todas las semanas, pero sí los ayudo a veces económicamente. Los que recién llegaban desde Venezuela eran recibidos en estas carpas. Se impartían talleres de capacitación y cursos para niños. Todo eso ha quedado suspendido. Muy triste porque la atención de todas estas organizaciones era una atención muy valiosa, una atención necesaria, se podría decir, porque ya esto era de necesidad. ¿Por qué? Porque esta persona, el municipio de Maicao no tendría la capacidad para generar empleo para toda esta población, para estas 15.000 personas que estaban acá en el asentamiento. Organizaciones como Save the Children permanecen en la región, a pesar de que los recortes les significaron una reducción en el presupuesto del 70%. Quienes llegan a vivir en la pista lo hacen porque no tienen muchas más opciones. Muchos de ellos vienen escapando de la crisis que se vive en Venezuela, y en esa labor de reconstruir sus vidas era fundamental el apoyo que recibían de las organizaciones no gubernamentales. Tenían programas de educación, también de salud y de capacitación. Después de los recortes anunciados por el gobierno de Estados Unidos, de 23 organizaciones que hacían presencia aquí en la pista, solo quedan 3. Un terremoto de una magnitud de 7.5 sacudió la mañana de este viernes el extremo austral de Chile, en la región de Magallanes. El fuerte sismo se produjo a 10 kilómetros de profundidad en el paso de Drake y provocó una alerta de tsunami para todo el borde costero, incluyendo las ciudades de Punta Arenas, Puerto Williams y el territorio antártico chileno. Las autoridades ordenaron la evacuación de las zonas costeras, incluida Punta Arenas, la ciudad más grande de la zona. Sin embargo, más tarde fue suspendida. El sismo y sus réplicas tampoco dejaron víctimas ni daños materiales. Y en el Vaticano se ultiman los preparativos para elegir al sucesor del Papa Francisco. La chimenea de la Capilla Sixtina ya está instalada y lista para emitir el humo blanco que anunciará al nuevo Papa. 135 cardenales electores menores de 80 años participarán en el cónclave secreto que comenzará el miércoles. Tras cada 2 rondas de votación, los votos serán quemados para indicar el resultado. Fieles de todo el mundo estarán muy pendientes de la chimenea, donde la fumata blanca podría marcar el inicio de una nueva era para la Iglesia Católica. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.